Mitos y realidades del 25 de julio de 1952. Mito número 1. En aquella época los puertorriqueños prefirieron el Estado Libre Asociado por encima de la independencia o la estadidad. Realidad. En aquel momento solo se les preguntó a los electores si querían una constitución. En ningún momento les preguntaron si estaban de acuerdo con la independencia o la estadidad. De hecho, la Asamblea Legislativa intentó en 2 ocasiones en la década del 40 aprobar una ley para crear un plebiscito que incluyera todas las opciones, pero se los bloquearon el gobernador Rexford Tugwell, el presidente Harry Truman y el Congreso de Estados Unidos. Mito número 2. En el 1952 se eligió por primera vez el gobernador de Puerto Rico gracias a la Constitución de Lela. Realidad. El gobernador ya se había electo desde el 1948, antes de la Ley 600 y antes de la Constitución, por una enmienda a la Ley Jones que se conoció como la Ley de Gobernador Electivo. Mito número 3. El 25 de julio de 1952 se inauguró una nueva relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos. Realidad. Puerto Rico nunca dejó de ser un territorio no incorporado. Lo era antes y lo continuó siendo después de la Constitución. Y se rige por el Congreso de acuerdo a la Constitución estadounidense del artículo 4, sección 3, cláusula 2, conocida como la cláusula territorial. Mito número 4. La Carta de Derechos de la Constitución de Lela era una de avanzada. Realidad. Esa Carta de Derechos contenía y contiene una cantidad de garantías constitucionales que muy pocas cartas de derechos tenían en esa época, como el derecho a la educación, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. Así que sí era una Carta de Derechos de avanzada. De hecho, todavía hoy día, la mitad de las constituciones de los países latinoamericanos y caribeños no contienen el derecho a la huelga. Mito número 5. El Estado Libre Asociado el 25 de julio del 52 creó una nueva forma de gobierno. Realidad. La Constitución mantuvo prácticamente intacta la manera de gobernar a Puerto Rico como se hacía antes. Siguió siendo un gobierno centralizado, controlado por partidos políticos y con muy poca participación de la ciudadanía más allá del día de las elecciones. Mito número 6. La Constitución de 1952 no representó ningún cambio real para Puerto Rico. Realidad. Desde el 52 en adelante, los puertorriqueños no tienen que preguntarle al Congreso cada vez que quieran cambiar algo de la administración del gobierno de Puerto Rico. Y eso fue un avance. De hecho, Islas Vírgenes todavía hoy día no tiene una constitución. Y cada vez que quieren transformar la manera de organizar su gobierno, dependen de que el Congreso apruebe una ley para eso. Mito número 7. Se le puede otorgar el voto presidencial a los puertorriqueños sin enmendar la Constitución de Estados Unidos. Realidad. Para que los puertorriqueños votaran por el presidente, habría que hacer lo mismo que se hizo con Washington D.C., que sería enmendar la Constitución de Estados Unidos con 2/3 partes de la Cámara, 2/3 partes del Senado, más 3/4 partes de las legislaturas estatales. Ninguna ley puede hacer eso. Solamente enmendando la Constitución. Espero que esta breve discusión sobre mitos y realidades del 25 de julio de 1952 aporte un poco al conocimiento general sobre nuestro estatus, sobre nuestra realidad y sobre nuestras opciones de futuro.